Ustedes pueden, aquí está la grabación. Ustedes pueden escanear el código QR que ven en pantalla o bien desde el navegador de su teléfono ir a www.menti.com con el código 8958 296 para poder ingresar a la presentación. Vamos a darles acá un minutito para que puedan unirse y luego de eso le doy la palabra a Laura para que podamos comenzar con la recapitulación. O Lau, si quieres empezar de una vez, por favor, adelante. ¿Pasamos la presentación o esperamos a que algunos se unan? Démosle un poco de tiempo al resto y si quieres comenzar tal vez con algún recap de la semana pasada, adicional a los slides que sé que pusiste también acá. Genial. Ok. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Un gusto y un placer estar aquí con ustedes de nuevo. Realmente nos emociona también. Yo no estoy desde Cobán, Guatemala, estoy desde Belén, Costa Rica, pero emocionada también de poder compartir con ustedes el conocimiento que tenemos sobre la materia. Estos temas nos apasionan y de verdad que ustedes pueden preguntar, pueden consultarnos lo que ustedes gusten para poder llevarse toda la información requerida para sus negocios. Entonces, vamos a hacer ahorita una recapitulación más o menos de lo que podemos, que lo que vimos la semana pasada. Podemos pasar, Colin. Ajá. Esta es la agenda del día de hoy, que es un poquito lo que Colin les comentó anteriormente, y vamos a iniciar con justamente con qué es responsabilidad social. Según la ISO 26000, que es la base de responsabilidad social, donde se basa eh, una ISO que no es certificable, pero sí es la base para todo lo que es responsabilidad social y sostenibilidad. Entonces, ¿qué es responsabilidad social? Según la ISO 26000 es la responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y sus actividades ocasionen en la sociedad y el medio ambiente, mediante un comportamiento ético y transparente. Y aquí van tres puntos sumamente importantes. Uno, que contribuye al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad. Y ahí va incluido, acuérdense de lo que hablamos la vez anterior, de partes interesadas, internas y externas, que eran colaboradores, ¿verdad? Y todas las partes interesadas que estaban dentro de nuestro círculo de influencia. Número dos, tomar consideración las expectativas y lo que nos dicen las partes interesadas. Eso es sumamente importante. Hay que escuchar a todas nuestras partes interesadas. ¿Qué es lo que nos dicen? ¿Qué es lo que les duele? Que ojalá no se quejen. Para eso es importante eh, eh, poder escucharlos con atención todo lo que nos están diciendo antes de que ellos se quejen, ¿verdad? Y tres, que la empresa, ¿verdad? O la organización cumpla con la legislación aplicable a cada país, que sea coherente con la normativa internacional de comportamiento y además esté integrada en toda la organización, que sea transversal. Y que esto se lleve a la práctica en cada una de las acciones que ejecute la organización. Podemos pasar. Esta filmina a mí me encanta y creo que queda sumamente claro de lo que es una estrategia de sostenibilidad, que lo vamos a ir conversando en todas estas 5 clases. Y es justamente esto. Muchas empresas lo que hacen son acciones aisladas de sostenibilidad o responsabilidad social o hacen filantropía. Entonces, si ven el cuadro de la parte superior, ven que todas estas flechitas tiran hacia una dirección distinta. ¿Qué sucede con estas acciones aisladas? Hay un menor impacto. El impacto no se ve en el tiempo, no es a largo plazo y aparte de eso no se alinea estratégicamente con
con el alineamiento a la estrategia de la compañía o de la organización o de mi pyme, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante que este alineamiento estratégico que vayamos haciendo en cada una de las acciones que vayamos ejecutando para conformar la estrategia de sostenibilidad es una hoja de ruta que nos va a ir guiando sobre cuáles son las acciones más contundentes, ¿verdad? Y que tengan un objetivo común con nuestra estrategia de negocio. Entonces, esto es muy, muy, muy importante porque a veces decimos, bueno, es que yo quiero hacer algo sobre responsabilidad social, entonces voy y doy plata para que los chicos de la escuela pinten un mural, pero realmente eso es justamente es alineado a mi estrategia de sostenibilidad. Eso es un impacto directo a mi negocio. Eso tenemos que preguntárnoslo, ¿verdad? Si ya tenemos una hoja de ruta, ese alineamiento estratégico va sobre ruedas y todas las acciones tienen que ir con un objetivo común. Adelante. Y aquí vamos a hacer una recapitulación de las cinco fases o 5 puntos importantes que vimos la semana pasada para la estrategia de sostenibilidad. El paso número 1 siempre es que el jefe o el gerente o el dueño de la empresa sea aprobada la estrategia de sostenibilidad. Si quiero comprometerme con la sostenibilidad y le dé el sí. Eso es lo más importante que tenemos que pensar. Luego se revisa el compromiso y que el alcance y obviamente el presupuesto sea el acorde con las iniciativas de la empresa o la organización. Como siguiente paso se conforma el equipo que va a liderar. Puede ser una sola persona, dependiendo del tamaño de la organización, pueden ser dos. Idealmente, cuando es una empresa grande, debería de estar conformada este comité por cada uno de los representantes de cada uno de los departamentos. El paso número 2 es análisis del entorno. ¿Qué es lo que hablan las demás empresas en el mismo sector, en el país y afuera? Eso se llama como un bench, ¿verdad? Un benchmark. Y luego el análisis interno. Me están diciendo mis colaboradores? ¿Qué análisis puedo hacer yo interno de mi personal? Y luego viene la materialidad, que era lo que les hablábamos la clase pasada, debida diligencia. Es escudriñar cada uno de los procesos que tenemos dentro de la empresa, dentro de la organización, para ver qué son algunos riesgos que podríamos estar presentando y que eso nos genere la paralización de la empresa, del pyme, de la pyme o de cualquier organización. Y luego, importante, ¿verdad? También el diálogo con los públicos de interés, que es lo que les hablaba anteriormente. Tenemos que saber cómo hablarles, por qué canales tenemos que hablarle a los proveedores, al gobierno, a las entidades con las que interactuamos para la empresa, con los vecinos incluso, ¿verdad? Es importante. Todos esos son nuestros grupos de interés. El 3 se definen los pilares de acción, el lema, el propósito de la estrategia, cómo se formula la política de responsabilidad social y sostenibilidad y se definen responsables a ejecutar este plan de acción. Cuando ya tenemos todo esto definido, se definen las metas, los indicadores y así un cronograma de revisión. Y se plantea idealmente que se esté revisando cada 3 meses. Y al final, como toda la estrategia de sostenibilidad no puede quedar en el escritorio nuestro, deberíamos de ejecutar un reporte de sostenibilidad, que eso es lo que nos hace público lo bien y lo mal, que con acciones para poder solventar eso mal que hicimos, ¿verdad? Eso que no está tan bien, deberíamos de ser éticos y transparentes para decir, ok, sí, fallamos en esto, pero vamos a solventarlo de esta manera. Entonces, eso se llama reporte de sostenibilidad o un informe o una memoria, dependiendo del tamaño de la empresa. Es un reporte o un folletito pequeño en donde nos decimos cada una de las acciones que hemos hecho y cómo es que nosotros planteamos esta estrategia durante el año. Adelante.
Y ahora sí, lo que nos decía Colin la semana pasada y que va a ser repetitivo durante cada una de las clases. Sostenibilidad debe ser económicamente rentable para que sea ambientalmente viable y socialmente responsable. Adelante. Ahora sí, eh, vamos a iniciar con el módulo de gestión ambiental y economía circular. Hoy lo que vamos a explorar, como Colin se los comentaba al inicio, vamos a explorar cómo podemos transformar nuestras MIPYMES en un modelo empresarial que no sea tradicional, sino que sea realmente ambientalmente viable y circularmente sostenible, adoptando prácticas innovadoras, buenas prácticas, es poder escuchar también algunas de las prácticas que ustedes ejecutan actualmente en la empresa o algunas que han escuchado. Eso lo vamos a ir interactuando dentro del mismo Menti que nos va a mostrar Colin. Entonces, los invito a que nos acompañen. Adelante, Colin. Súper, muchas gracias, Laura. Y miren, cuando estamos adaptando esto, yo trabajo, como algunos habrán notado en el LinkedIn ya, que veo algunas invitaciones, pues soy el director país también de la Cooperación Técnica Suiza en Guatemala, ¿no? Y uno de nuestros pilares, de hecho, es la gestión integral de residuos y la economía circular. Tenemos un poco más de 20 años trabajando proyectos de economía circular y negocios verdes para emprendimientos y pymes en toda Latinoamérica. Y les voy a ir contando a lo largo de la presentación algunas anécdotas, historias de casos de éxito de empresas verdes que nacieron como una buena idea y un emprendimiento y que hoy día han logrado escalar a integrarse a cadenas de valor importantes en la cuestión de materia prima y materiales. Entonces, la idea es cómo partiendo de una buena gestión ambiental podemos fundamentar obviamente en la práctica un modelo de negocio que pueda contribuir al medio ambiente, que sea un negocio sostenible, un negocio verde, y que no sea como ese famoso greenwashing, ¿no? Que queremos ser verdes y le ponemos eco-friendly a todo en la etiqueta, pero si vamos a hacer una ingeniería inversa a los procesos de producción de la empresa, nos damos cuenta que realmente no es cierto y no tenemos tampoco cómo demostrarlo. Y hoy día hay consumidores un poco más conscientes y hubo un caso muy famoso hace 2 años con H&M, esta famosa tienda de ropa fast fashion sueca, que había puesto en su publicidad temas de producción sostenible en textiles, etcétera, y algunos consumidores pudieron comprobar que no era cierto, demandaron a la empresa y la empresa no pudo poder, redundante, no pudo tener la evidencia de decir, no, esto no era así, y pudieron pagar una multa de casi $500,000. Entonces, ¿cómo podemos, partiendo de una buena gestión empresarial, también identificar oportunidades de negocio? Yo les contaba la semana pasada a quienes nos acompañaron que el objeto de esta serie de charlas, más que el aspecto romántico de la sostenibilidad y de ser amigables con el medio ambiente, conlleva mucho lo que Laura acaba de mencionar. Si no soy económicamente rentable, difícilmente tengo los recursos para poder ser ambientalmente viable o socialmente responsable. Entonces, hablemos entonces de cómo somos ambientalmente viable en función de mis procesos y de todo lo que hago. Entonces, primera pregunta del Menti para ustedes, y esta es una pregunta de escala. Queremos medir la opinión de ustedes en el público hacia qué tan importante consideran la gestión ambiental en la estrategia de una empresa. Para aquellos que no estén en el Menti aún, aquí tienen arriba el código de acceso y pueden meterse a www.menti.com y usar el código 8958296. Ya tenemos una respuesta, dos respuestas. Ya, ojo, no hay respuesta buena ni mala. Ustedes pueden expresar su opinión. Total, esto es anónimo. Si no están de acuerdo en que la gestión ambiental es importante en la estrategia, también lo pueden poner. Si están muy de acuerdo, ahí tienen el termómetro entre totalmente en desacuerdo, totalmente de acuerdo. Ya llevamos 7 personas que nos han contestado y vamos a un 4.95. Así que sí,
Costa Rica no decepciona. Saben que yo siempre que voy a Costa Rica me da tanta envidia escucharlos hablar de lo importante que es para ustedes cuidar el medio ambiente porque saben que de eso viven. En el tema de turismo, en el tema agrícola, todo este tema que vamos a tocar hoy es sumamente importante. Así que muy bien, muy bien. 12 personas, vamos a un 4.6 que sigue siendo, pues, que la mayoría están, pues, muy de acuerdo en que la gestión ambiental en una estrategia de sostenibilidad es muy importante. También a las personas que se acaban de incorporar, ahí tienen para poderse unir al Menti. Primero pongan en mute su teléfono o su computador y pueden unirse a la dinámica en www.menti.com con el código que ven en pantalla en la parte superior en medio 8958-296. Muy bien, ya tenemos 13 personas que han contestado. Y creo que estamos de acuerdo en que la gestión ambiental es sumamente importante en la sostenibilidad de las empresas. Entonces, ¿por qué pensamos en el impacto ambiental en mi empresa? Miren, al final no solamente es una cuestión ética, ¿no? Nuevamente a la parte romántica que no deja de ser cierto, ¿no? Solamente tenemos un planeta Tierra y es el único planeta que tenemos hoy día. La gente está hablando de empezar a colonizar Marte, de terraformar y de buscar planetas similares a la Tierra, pero creo que el más cercano está a 44 millones de años luz acá, así que no vamos a estar vivos para cuando la nave espacial llegara ahí. Así que, ¿qué nos toca? Crear conciencia ambiental. ¿Sí? Es una responsabilidad ética, pero también se vuelve una ventaja competitiva. Piensen cuántos de ustedes en sus empresas, en su materia prima, utilizan servicios naturales, el agua, aire, oxígeno, ¿sí? La tierra misma en el cultivo, etcétera. Me recuerdo que la semana pasada habían varios que nos acompañaban y algunos estaban en el negocio de agro, habían otros también en servicios, habían algunos en banca, pero ¿cuántos de nosotros en el día a día utilizamos estos servicios ecosistémicos como parte de nuestro proceso de producción? Entonces también la ventaja competitiva, si yo tuviera que cuantificar en dinero cuánto recibo de servicios ecosistémicos del planeta, en el acumulado la mayoría de empresas recibe trillones de dólares al año. Entonces, el impacto ambiental es importante porque otro punto importante, y es algo que también tocamos después en el tema de economía circular, si se ponen a pensar, el volumen de nuestro planeta se mantiene igual. Siempre es el mismo planeta Tierra con su misma extensión, pero cada vez hay más gente. La explosión demográfica, a pesar de que hay países que su curva de población está comenzando a invertirse y que hay más población en la tercera edad que jóvenes, hay muchos más países en vías de desarrollo donde la explosión demográfica hace que cada vez hayan más personas en el mismo espacio. Más personas en el mismo espacio implica más personas demandando cada vez más recursos de ese espacio. Y si yo no regenero el ecosistema, no trabajo en los servicios ecosistémicos, en el medio ambiente, que me provee la materia prima necesaria para suplir la demanda de esos productos y servicios que cada vez más gente requiere, cada vez la Tierra puede producir menos para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque ya la llevamos a la capacidad. Alguna gente dice, no, hombre, estamos muy lejos todavía de llegar a eso. Y cierto, ¿cuánto no se desperdicia en producción que sobreproducimos y que luego desperdiciamos? Pero por otro lado es muy triste ver que hay muchas latitudes que desperdician muchísimo porque no se planifica bien y muchas otras que hubieran podido utilizar ese recurso con tanta gente que cada vez tiene. Entonces, comenzamos a pensar cómo contribuyo yo hacia eso desde el diseño de mis productos, desde cómo estoy planificando la producción y sobre todo el uso y desecho de mis productos, ¿no? Entonces, comienzo a tomar algunos aspectos en cuenta y sobre todo para una pyme. Pensar en gestión ambiental efectiva, pues obviamente es un reto, ¿no? Nuestra prioridad primero es ser rentable. ¿Se acuerdan? Si no soy económicamente rentable, difícilmente voy a ser ambientalmente viable. Y la semana que viene vamos a hablar del socialmente responsable, ¿no? Pero de repente puedo comenzar a generar pequeñas acciones
como el uso eficiente de los recursos, no desperdiciar agua, no malgastar energía eléctrica. ¿Cómo estoy gestionando mis residuos? ¿No? La basura, la estoy separando, estoy clasificando, tengo un proceso valorizable de reciclaje. ¿Cómo contribuye a la reducción de emisiones? ¿Sí? Al planificar mejor mis rutas de entrega, al ahorrar combustible, en no generar tanto consumo de energía eléctrica, que también genera emisiones de gas de efecto invernadero, y también siendo muy consciente de con quién estoy trabajando y qué impacto tiene esa otra empresa también. Entonces, el otro día estaba dando un curso de estos en Ciudad de México y la gente me decía, pero ¿y qué voy a hacer yo que soy una pyme? ¿Qué impacto voy a tener si yo soy muy pequeño contra un Procter Gamble, un Kimberly Clark? Entonces, dice O que un hoy me L'Oréal? dejó ¿Ya vieron? Ponen en mute su teléfono. ¿Qué es lo que pasa? Ya pierdo la idea, soy una persona auditiva. Me interrumpen con un ruido y se me va la idea. Así que les pido una disculpa por eso. Pero estaba tocando el punto de el impacto que tienen las pymes en esto, ¿sí? Y el impacto que tienen las pymes en esto es que el 98% de la mayoría del tejido empresarial en países como los nuestros son pymes. Entonces, ¿quién creen que tiene más impacto ambiental? ¿Seis o siete empresas monstruosas o más de 2,000 pymes? Y la respuesta es obvia. Entonces, sí, ¿qué voy a hacer yo con una pyme? Pero si todos los 2,000 pensamos igual, definitivamente no estamos yendo a ningún lado en el tema de gestión ambiental. Y esto es un poco un llamado a la conciencia para pensar que realmente el impacto que generamos nosotros sí importa, ¿sí? El tema es cómo esa apatía pudiera causar que todos pensando de la misma forma, verdaderamente no resolvamos el problema. Entonces comenzamos a pensar donde yo como empresa sí tengo oportunidad de que esto definitivamente se vuelva en parte de mis procesos. Entonces comenzamos hablando obviamente de varios temas y vean, yo les decía que para este tema de gestión ambiental podemos hacer un diplomado completo, ¿no? Vamos a tomar un pincelazo general de muchos de estos temas y obviamente en los 32 minutos que me quedan de la presentación va a ser complejo darles la socialización, pero quiero dejarles la curiosidad y que cada uno de ustedes pueda investigar dónde creen que su empresa tiene mejor cabida en estos temas, ¿no? Y hablando de uso sostenible de agua, hablamos de cómo gestionamos el consumo de esa agua en mi operación del día a día y sobre todo cómo reduzco el impacto en comunidades, ¿no? Cómo estoy monitoreando el uso del agua, que estoy cumpliendo con los parámetros y las normas que tengo, obviamente, con base en la regulación que nuestros ministerios de ambiente tienen en cada uno de nuestros países y si estoy tratando adecuadamente los efluentes antes de disponer del agua. Esto es muy importante. Teníamos un cliente aquí en Guatemala que es una compañía de lácteos y ellos tuvieron una gran demanda por contaminación de efluentes en las comunidades donde opera su planta. No sé si sabían que para producir un litro de leche pasteurizada ocupan más o menos 3 litros de agua en el proceso productivo. Lo mismo pasa en la industria textil, por ejemplo, con el tema de fast fashion, con los colorantes. Creo que son 10 litros de aguas para un par de pantalones vaqueros. Es una cuestión casi ridícula. Entonces, ¿cómo empiezo a pensar en cuál es el impacto en el estrés hídrico que yo tengo como empresa? ¿Y estoy tratando el agua o solamente la estoy devolviendo al efluente ya contaminada con algunos químicos o no la estoy devolviendo? ¿Y cómo también eso está impactando en las comunidades vecinas? Me recuerdo que con este cliente en la industria láctea estaba contaminando a un punto donde cuando el auditor de ambiente del ministerio llegó, no estaba cumpliendo con los parámetros y a pesar de haber invertido casi $2 millones en una planta de tratamiento de aguas residuales, la planta no estaba cumpliendo con su función y no estaba llegando a los parámetros que necesitaba para que el agua fuera potable o utilizable en otros procesos para poder usarla en las comunidades vecinas. Y eso comenzó a generar mucho estrés en la comunidad, porque no solamente había un problema de escasez de agua, sino que la poca agua que había venía contaminada. ¿Qué pasó? La comunidad empezó a hacer resistencia a la empresa. Bloqueaba caminos, bloqueó su cadena de suministro. La gente empezó a enfermar, habían demandas ya de carácter civil y penal. Y de hecho, el representante legal de la empresa tuvo que enfrentar 2 demandas penales importantes. Y a pesar de haber invertido $2 millones en una planta de tratamiento,
tuvo que readecuar la planta y quitarse todo el costo legal y luego después el costo de compensación y de indemnización a los perjudicados. Fue un proceso millonario que obviamente en una pyme pues no se da en este tipo, pero también comenzamos a pensar, bueno, ¿y cómo estoy usando el agua en la producción de mis productos, no? Y obviamente no solo el costo de la indemnización, sino después volver a tener un proceso de monitoreo de la calidad del agua de forma recurrente fue importante. Entonces, ¿cómo uso yo el agua en mi producción? ¿Cómo puedo reciclar el agua en este tema, ¿no? Y hay algunos trenes de tratamiento que ahora, pues son cada vez la tecnología de tratamiento de agua es más importante. Y por lo menos, miren, en países como Guatemala y estoy seguro que en Costa Rica es exactamente igual, nosotros no tenemos problemas de estrés hídrico como tiene México, por ejemplo, que el agua es muy escasa. Y si ustedes van a Ciudad de México, hoy día hay partes de la ciudad donde el agua ya está contaminada y tienen que llegar con cisternas de agua a suplir a las colonias para que la gente tenga agua potable para bañarse y para tomar. Eh, Porque ya hay contaminaciones de productos químicos industriales que están causando problemas de salud en las comunidades. Entonces, pensemos nosotros cómo estoy usando el agua. ¿Cuántos metros cúbicos de agua estoy reutilizando, reprocesando por cada unidad de producto terminado que yo estoy produciendo? Y obviamente cómo eso me ayuda a mí también a poder optimizar el uso del agua y reducir el desperdicio en mi operación. Luego comenzamos a hablar un poco también de control de emisiones de gases de efecto invernadero. Y miren, esto es cada vez más sonado. Yo me recuerdo que cuando empezaron en las Naciones Unidas con los famosos objetivos del milenio, antes que se convirtieran en los ODS, estaban hablando del hoyo en la capa de ozono. Algunos de ustedes tal vez se recuerdan de eso y la industria de aerosoles fue ampliamente atacada. Hoy día es el tema del satanizar el plástico y demás, ¿no? Pero comenzamos a pensar también, bueno, cómo estos gases de efecto invernadero comienzan a ser una de las principales causas del cambio climático, el incremento gradual de la temperatura y cómo obviamente esa huella de carbono también tiene que ver mucho con cómo estoy usando la energía, qué tipo de energía estoy usando, cómo puedo empezar a adoptar mejores prácticas para poder invertir en procesos de reducción de huella de carbono, pero también en compensación de emisiones. Y antier estaba leyendo un artículo interesante del proceso de compensación, porque miren, para muchas empresas es virtualmente imposible ser carbono neutral. Hablemos lo que es. Siempre van a usar combustibles fósiles para su operación, sobre todo si tienen calderas, si tienen operaciones de entrega, logísticas, vehículos, y obviamente todos van a consumir energía eléctrica en algún punto, desde la iluminación de sus oficinas al aire acondicionado, etcétera. Entonces, todo eso va a producir gases de efecto invernadero. ¿Cómo puedo llegar yo a la carbono neutralidad? Puedo comenzar a pensar entonces en compensar. ¿Y cómo compenso? A través del mantenimiento de áreas que me ayuden a mantener áreas verdes para la captura de carbono, o puedo comprar créditos de carbono en un mercado voluntario a través de una multilateral, por ejemplo, porque me obligan o necesito o mi cliente me pide que compense emisiones. Entonces, también comienzo a pensar cómo hacerlo. El otro día estábamos con el CEO de una compañía tecnológica, de hecho en San José, en Costa Rica, hablando de cómo podían ellos compensar todas las emisiones que causaban la electricidad de sus cuartos de servidores. Y es una empresa tecnológica gigantesca que opera en Costa Rica, en toda la región. Entonces comenzamos a pensar, bueno, ¿y cómo puedo yo, si no puedo reducir al cero mis emisiones, compensarlas? Pero es otro factor importante. Por otro lado, uso de sustancias peligrosas para el medio ambiente. Y esto también, el manejo de sustancias peligrosas es importante porque comenzamos a pensar que muchas veces en el proceso productivo debemos de utilizar químicos nocivos, sustancias peligrosas, algunos gases que pueden ser tóxicos, que sirven también para almacenamiento de energía. ¿Y cómo puedo asegurarme que tanto el almacenamiento como el manejo de esas sustancias y después de utilizar la disposición final sigan las regulaciones y los convenios internacionales? Si en las empresas de ustedes en una línea de producción ya utilizan agua en su proceso y también están usando sustancias peligrosas, ¿cómo no se mezclan una con la otra y no vamos a contaminar un río? ¿Sí? Tuvimos otro caso de una compañía agrícola acá en Guatemala que tuvo que enfrentar también una demanda muy fuerte
porque en el procesamiento que ellos daban a su producto, detectaron que estaban utilizando algunos químicos nocivos y estaban contaminando el agua de la comunidad vecina. Si se dan cuenta, este tema y el tema del agua van muy de la mano, ¿sí? ¿Cómo puedo empezar a pensar en mitigar esto? El uso de materiales no tóxicos, reemplazar algunas sustancias peligrosas en procesos. Obviamente esto me da una mejor seguridad operativa y una reputación. Ojo, todo tiene un trade-off, ¿sí? Y el trade-off muchas veces es que esto puede ser también algo que eleve el costo de operación. Entonces, lo hablábamos la semana pasada. Sí, hoy por hoy no hemos logrado generar la economía a escala para que el uso de estos materiales no tóxicos o sustancias no peligrosas, pues puedan ser financieramente viables. En algunos casos, sobre todo en la industria del agro, me lo topé con café de especialidad hace un par de meses. Me decían, mira, la nueva regulación de la Unión Europea me está pidiendo que quite este agroquímico que tiene esta sustancia y lo sustituya por este otro que cuesta el doble, pero eso me va a incrementar mi costo de producción, me va a bajar la rentabilidad y automáticamente me voy a tener que ver en la necesidad de tener que evaluar opciones y alternativas de reducción de costos, donde lo primero normalmente es la gente, ¿no? Entonces comenzamos a ver dónde pongo el peso de eso y cómo gradualmente puedo comenzar una transición progresiva y no tan de golpe hacia el uso de estos materiales y de estas sustancias, a manera también de viabilizar eso en el precio, sobre todo en productos que son muy sensibles a los cambios de precios en los consumidores. La parte de eficiencia energética se vuelve también un tema que no solo reduce costos, sino también minimiza la dependencia de recursos no renovables. Nuevamente, esto es similar al tema de las emisiones. Muy difícilmente vamos a lograr tener una operación 100% renovable, sobre todo en industrias que tienen alto consumo de combustible. En algunos casos vamos a tener que también tener una mezcla de partes renovables de partes no renovables. De hecho, cuando medimos en empresas este proceso de eficiencia energética, normalmente lo vemos en porcentaje. ¿Qué porcentaje del total del consumo de energía de la empresa durante un periodo específico, sea un mes o un año, es producto de renovables y cuál es de no renovables? Y el objetivo no es transicionar al 100% de golpe a ser full renovables, sino cómo gradualmente empezamos a implementar otros procesos que puedan también generar un buen caso de uso y un business case, un caso de negocio, donde yo pueda evaluar el retorno de inversión, de invertir, por ejemplo, en renovables versus la disminución del consumo y el ahorro que estoy generando en el tiempo, ¿no? Entonces, comenzamos a ver no solo cómo adoptamos esas prácticas de optimización de consumo energético, sino también cómo estoy monitoreando para poder entender si hay un retorno de inversión, en cuánto tiempo y obviamente cómo está generando ese ahorro en el tiempo, ¿no? Entonces comenzamos a pensar, bueno, hay probablemente que involucrar otro tipo de tecnologías. Esto también me ayuda a reducir mi huella de carbono en la parte de emisiones y vamos viendo cómo se va articulando una cosa con la otra y al final pues también nos hace un poquito más competitivos. Ahora, cuando nosotros estamos trabajando alrededor de áreas protegidas o de áreas naturales biodiversas, pues también esto es importante. Si hay alguien en la sala de Zoom que trabaja en turismo, va a entender que esto es un proceso sumamente clave. Yo les decía hace un momento lo mucho que me gusta escuchar a mis queridos amigos costarricenses cuando hablan de lo importante que es preservar el patrimonio natural de Costa Rica, porque es realmente la esencia de su marca país y cómo ustedes se proyectan al mundo como un destino exótico, natural, alegre, exacto, ¿no? Entonces, biodiverso. Y esto obviamente es importante porque nadie quiere ir a un destino turístico que aparte de que esté sucio, no esté bien cuidado. Entonces, la cuestión de la biodiversidad realmente es un atractivo importante, no solamente en la salud del suelo y en la calidad del aire para temas, por ejemplo, de agricultura, sino también obviamente las cuestiones de turismo y el equilibrio en general de los ecosistemas. Yo les mencionaba que todos estos servicios ecosistémicos que nosotros recibimos de la Tierra, pues son millones de dólares al año en materia prima y en servicios que recibimos del planeta. Y obviamente el no cuidarlo también cada año hace que sea cada vez menos. Entonces,
¿cómo puedo empezar yo también a reducir impactos en mis áreas naturales? ¿Cómo creo barreras naturales para evitar que especies endémicas crucen a mi operación y que accidentalmente se electrocuten, las maten, etcétera? ¿Cómo puedo sensibilizar a las comunidades donde yo estoy trabajando de la importancia en cuidar esos ecosistemas y en evitar esas malas prácticas que dañen el hábitat y las especies? Obviamente también beneficiamos al ambiente, pero también reforzamos la imagen. Y acá creo, Lau, interesante si puedes compartir un poco el ejemplo de lo que estás haciendo con las tortugas allá en Costa Rica. De acuerdo. Justamente es una empresa bastante grande en el Caribe y ellos para poder mitigar ese, vamos a ver, ese daño ambiental o esa construcción en zonas donde se requiere un permiso especial de FETENA para poder hacer la construcción, ellos tenían que mitigar y realizar un proyecto de conservación donde pudieran mitigar ese daño, ¿verdad? Entre comillas, ese daño. Entonces, la playa en donde ellos están operando justamente es una playa de anidamiento de tortugas. Entonces, realizaron todo un proyecto en donde se está haciendo todo un proyecto especializado en conservación e investigación de conservación de tortugas marinas. En ese lugar llegan a desovar tortugas baula, carey y verde. Entonces, el mayor de los problemas que tenemos en esa playa es el hueveo. Y justamente el hueveo porque hay unas zonas bastante vulnerables cercanos a la playa. Que eso se los voy a comentar la próxima clase cuando hablemos sobre el tema social. Qué importante es el poder tener un verdadero involucramiento de las comunidades aledañas al proyecto, ¿verdad? O a la empresa donde estemos como aliados nuestros. Y eso la próxima semana se los contaré con mayor detalle, pero es justamente esto que decía Colin, ¿verdad? Cuando una empresa o una organización genera algún tipo de construcción, algún tipo pues modifica, ¿verdad? El ambiente, modifica la naturaleza como está. Entonces, justamente esto lo que hace es reparar o mitigar ese daño que se realizó de manera de que pueda repararse con siembra de árboles para poder atraer las mismas aves que habían en la zona, con plantas autóctonas del lugar, para que genere también un acercamiento de la fauna cercana a la comunidad también. Entonces, es un poco esto y no, no, no me extiendo más para que Colin pueda terminar porque nos falta toda la parte de economía circular. Entonces, Perfecto. eh, Me voy al último punto antes de entrar a economía circular, que es la evaluación ambiental de proveedores. Y miren, con algunos de mis clientes lo que hemos hecho es una política de compras sostenibles. Cómo realmente con pequeñas acciones, por muy grande o pequeña que sea la empresa, podemos tener un mejor proceso de selección de proveedores para una cadena de suministro más verde. Y obviamente, cómo identificamos algunos procesos donde veamos riesgos o impactos negativos enfocados al transporte de mis productos, al uso de energía, al trabajar con proveedores que estén comprometidos con la sostenibilidad, que también tengan una política ambiental, que tengan obviamente también proveeduría de materias primas que sabemos que son de fuentes, ¿sí? Que son amigables con el medio ambiente o que están siendo de áreas que están gestionadas adecuadamente, ¿no? Y finalmente, bueno, antes de empezar a hablar de residuos, que es la antesala de la economía circular, yo quisiera que me digan qué aspectos ustedes incluirían en la evaluación ambiental de un proveedor. Y aquí denos sus ideas. A ver,
Si ustedes tuvieran que evaluar un proveedor por sus buenas prácticas en el medio ambiente, ¿qué le pedirían? Vamos a menti.com con el código 8958296. Para aquellos que están en el Menti, solo tienen que actualizar. Bien, alineación sostenible y establecer políticas. ¿Qué más? Vea acá hay unos comentarios, dice Ricardo, proceso productivo. Alejandro Camacho indica que tenga una política ambiental, además. Bien, muchas gracias, Julio. Excelente. Esas son muy buenas respuestas. Bien, trazabilidad en la gestión, política ambiental, tratamiento de desechos. La ISO 14000 es una excelente opción. Muy bien. Políticas de recursos humanos, ¿qué tipo de flotillas están usando? Que tengan un reporte de sostenibilidad y trabajo social, excelente. Muy bien. Interesante el tema de certificaciones. Estos en algunos casos también son temas que se vuelven muy interesantes en el proceso de hacer una auditoría ambiental o social. Yo recuerdo que hay gente de banca multilateral aquí y no me van a dejar mentir que en algunos casos cuando ya estamos haciendo procesos de desembolsos para créditos que tienen que ver con estos parámetros, ya pedimos trimestralmente o anualmente una auditoría ambiental y una auditoría social para ver que realmente la empresa esté cumpliendo con estos parámetros como un requisito para acceder a los créditos. Vamos a hablar de finanzas sostenibles ya casi hacia el final del diplomado, de los cursos, y vamos a ver cómo esto se amarra con todo esto que estamos hablando ahora, pero todos estos aspectos son definitivamente muy relevantes. Así que vean, el último parámetro tiene que ver con la gestión de residuos. Y aquí vamos a hablar un poco sobre la parte de economía circular, porque una buena gestión de residuos es el punto de partida para un buen proceso de economía circular. Y acá es donde comenzamos a identificar, bueno, ¿cómo le aplicamos las 5 R's? Rechazar. ¿Qué productos yo rechazo utilizar porque sé que no son ambientalmente viables? Plásticos de un solo uso, otro tipo de materiales, ¿sí? Que yo elijo no consumir y los rechazo. ¿Cómo reduzco el uso de otra serie de materiales que puedan ser también nocivos para el medio ambiente? ¿Cómo reutilizo, ¿sí? Otros productos o otros materiales más de una vez y puedo evidentemente alargar su vida útil a través de reutilizar o de repararlos? Muchas veces en esta nueva cultura del consumo es más fácil y más barato reemplazar el producto que repararlo y extender su vida útil. Y estamos entrando en esa cultura del desecho, ¿no? De la generación de residuos. Cuando muchas veces ustedes recuerdan, tal vez de nuestros padres o abuelos, que decían, no, se arruinó, lo voy a reparar porque todavía lo puedo seguir usando. Y eso era un patrón de consumo responsable, ¿no? Y finalmente el reciclaje, que es el más popular. ¿Cómo aseguro que esa disposición adecuada de aquellos que no puedan ser reciclados? Entonces, empiezo a pensar cómo mi impacto ambiental pues se reduce a través de presentar estas oportunidades que no solamente me permiten también tener un mercado interesante, sino una eficiencia operativa adecuada. Entonces, siguiente pregunta del Menti. ¿Cuáles de las siguientes prácticas implementarían ustedes hoy día en su empresa para mejorar su gestión ambiental? ¿Será que se irían al agua? ¿Dónde creen que está el mayor dolor de su empresa hoy día en términos del impacto ambiental? ¿Será en el agua? ¿Será en las emisiones de gases de efecto invernadero? ¿Será tal vez su eficiencia energética, el uso de renovables,
la gestión de los residuos, cómo están disponiendo de la basura que generan en su operación, o de repente tendrá que ver con su cadena de suministro. Tenemos 5 respuestas, 6 personas ya ahora, muy bien. La parte de eficiencia energética, interesante que haya salido más alta, pero sí, es un punto muy importante. El otro día leí que en Costa Rica, y aquí ustedes son los expertos, más del 98% de la energía que ustedes consumen proviene de fuentes renovables, y eso es un comportamiento súper atípico. Pero que al momento de trasladarlo a industria, muchas veces por la demanda energética y los volúmenes, ese 2% hay que usar todavía carbón u otras fuentes de combustibles fósiles. Entonces, vemos también cómo podemos, a través de innovar con la tecnología, poder implementar otros procesos. Con Laura teníamos un cliente, de hecho en Guanacaste, que es una cadena hotelera que fue el primero en implementar paneles solares en los techos de sus propiedades para reducir el consumo energético y se certificó en una ISO 55000 de eficiencia energética. Para ellos eso era un tema sumamente importante que no solamente les mejoraba su cuestión reputacional, sino también les permitía cumplir con requerimientos de la franquicia que ellos tenían de representación en Guanacaste, sino también el reducir su costo anual de operación en consumo de energía. Entonces, vamos viendo eficiencia energética y la gestión de residuos son algunos de los temas. Ya comienza también a tomar relevancia un poco el tema de agua, muy bien. Para los que no están en el Menti, menti.com con el código 8958296. Voy a seguir avanzando por cuestiones de tiempo. Entonces, vean, el tema de la economía circular. Si vamos a ampliar el tema de residuos, miren, el Banco Mundial sacó hace 2 años el reporte de Water Waste 2.0, creo que fueron 2 o 3 años. Pero vean, en América Latina y el Caribe se genera casi 1 kilo de basura por día. O sea, son 231 millones de toneladas de desechos anuales, de los cuales la mitad son alimentos. Y es lo que le decía, lo que se pierde de la granja al anaquel y el anaquel a la casa y lo que se pierde en casa que se tiene que tirar. Imagínense todo ese proceso en la cadena de suministro que tiene la industria de alimentos. Entonces vean a dónde van a parar esos residuos en la región. 52% a un relleno sanitario. 26% a un vertedero de cielo abierto. ¿Qué quiere decir? Que solamente se tiran en el vertedero, se dejan ahí y empiezan a descomponerse y eso genera más gases de efecto invernadero. Normalmente los orgánicos generan mucho metano. Es un gas que después se puede reutilizar en producción de energía. Les voy a dar un ejemplo de un cliente que tuve aquí que tiene unas polleras y unas siembras de hortalizas y cómo empezó a aprovechar su residuo orgánico para hacer energía y hacer biofertilizante. Miren, otro 15% se va a relleno controlado, se recicla únicamente el 4.5%. Entonces comenzamos a pensar, bueno, ¿y la economía circular por dónde? Vean, nosotros tradicionalmente tenemos un modelo de consumo lineal, o sea, extraemos, producimos, consumimos, desechamos y se queda ahí. Mientras que la economía circular propone, si bien es cierto, extraer, producir, consumir, pero empieza a reutilizar, regresa mucho de ese residuo que ya es clasificado, valorizado, de vuelta a la producción para ser reutilizado nuevamente o reciclado o reprocesado o reparado, ¿se acuerdan de las R's, no? Entonces comenzamos a pensar en que en lugar de ser este proceso de consumo más lineal, de solo consumir, hacer y desechar, empezamos a pensar en cómo regeneramos el ecosistema a través de poder reutilizar esos recursos para evitar tener que drenar ese ecosistema nuevamente para producir más bienes, ¿no? Entonces, este es un modelo que es muy amigable con el medio ambiente, que obviamente aprovecha de cierta manera un porcentaje de esos residuos en volverlos a convertir en materia prima para un nuevo proceso productivo. Entonces, vean, como vimos ahí, si en América Latina cada persona genera casi 1 kilo de basura al día, son 231 toneladas de desechos anuales. Y esto no solo es insostenible, sino que empieza a tener algunos efectos nocivos en el medio ambiente
y afecta también los recursos. ¿Se recuerdan que cada vez hay más gente en un planeta que mantiene la misma superficie y la misma capacidad? Bueno, se explica con esto. Si mantenemos el proceso de consumo lineal, cada vez vamos a drenar más y más y más y más esos recursos sin restaurar, sin regenerar el ecosistema que provee los recursos nuevamente para volver a producir para los que vienen después. Entonces, no estamos siendo conscientes tampoco con los consumidores del futuro. La propuesta de la economía circular es otra. Este es un modelo que le llaman la mariposa de la Fundación Ellen MacArthur. Si ustedes se meten a www.ellenmacarthurfoundation.org, pueden encontrar esto. Ellos son la autoridad mundial en economía circular. Como pudieron ver cuando Julio me presentaba, pues yo tengo una certificación internacional en economía circular con la Universidad de Cambridge y me dedico a esto en mi trabajo todos los días. Entonces les voy a contar un par de anécdotas acá. Pero ustedes pueden ver que esta mariposita se reparte en dos cuadrantes. Y también les voy a pedir si me pueden regalar unos 5 minutos, porque creo que el tema da para más. Ustedes pueden ver acá todo lo verde, que son los recursos renovables. Ustedes pueden ver aquí, tengo un consumidor, ¿sí? Que extrae materia prima, ¿sí? Puede tener una digestión anaeróbica, produzco biogás, ayuda a regenerar la biosfera, tengo mejores procesos de flujo de renovables en la fabricación de partes, productos o proveer servicios. Y este es un proceso que constantemente está regresando. Y en la parte de los recursos finitos, yo estoy recolectando, sobre todo, por ejemplo, en desechos electrónicos, entre otros temas, le doy mantenimiento para alargar su vida útil, reutilizo el producto, lo reparo, lo renuevo, le doy. Han visto en Amazon que ahora les venden estas computadoras refurbished, ¿no? Que son reparadas, rearregladas y actualizadas nuevamente para evitar ese desecho electrónico. Entonces, ¿qué hago? Minimizo las pérdidas y las externalidades negativas al medio ambiente a través de generar este flujo circular tanto de temas orgánicos como de temas de recursos finitos. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a apoyar la regeneración. Ahora, ¿cuánto crees que aplica la economía lineal al cambio climático? ¿Será que es que aplica poco, mucho o no están seguros? Ahí va el Menti de nuevo. Mucho, otros no están seguros, muy bien. Ya va ganando mucho. Muy bien. Algunos no están seguros, pero claramente estamos todos los que han contestado de acuerdo en que no es poco. No están seguros si son muchos, algunos sí, pero saben que no es poco. Entonces es interesante porque si ven hoy día, cada vez hay más derrumbes, deslaves, erosión, la extracción, ¿sí? La industria extractiva también empieza a dañar obviamente los ecosistemas y eso tiene repercusiones con sequías más severas o inundaciones más fuertes. De hecho, en la región donde yo estoy hoy día, acá en Guatemala, en el 2020 que tuvimos la pandemia, estábamos en la mitad del confinamiento, no podíamos salir de casa y tuvimos dos huracanes uno tras otro, el huracán Eta y el huracán Iota, que afectó toda la costa de Honduras y el norte de Guatemala donde yo estoy. Toda esta ciudad se inundó, se perdieron cosechas, infraestructura, el embalse de las hidroeléctricas colapsó, toda la ciudad estaba inundada casi que a 1,5 metros de inundación, algunas aldeas en localidades un poco más remotas, el agua cubrió todas las casas y fueron pérdidas millonarias. Obviamente, cada vez más es más fuerte el impacto del cambio climático en la infraestructura, en la continuidad de los negocios y obviamente cómo afecta eso cuando hay sistemas económicos como el nuestro que no están acostumbrados a la cultura del seguro o de planes de continuidad de negocio y obviamente pues todo esto parte de un consumo totalmente irresponsable de los recursos. Entonces comienzo a pensar en los beneficios de la economía circular. Vean, en Capterra se hicieron ahí algunos estudios y dice que el 58% de los consumidores estaría dispuesto a pagar más por un producto fabricado mientras prácticas de economía circular.
porque reconocen el valor que tiene eso en el planeta, ¿no? Pero aparte de tener un ahorro en costos de producción, porque tengo una proveeduría de materia prima, que en gran parte del porcentaje que voy a utilizar lo puedo hacer a través de procesos de reciclaje, también tengo acceso a nuevos mercados, a consumidores más conscientes. Lo hablamos un poco la semana pasada y explicamos un poco la parte de las R's, ¿no? Cómo reduzco el desperdicio, conservo recursos, no los voy a poner a leer acá. En la universidad yo decía que catedrático que lee es un maestro más, y esta diapositiva es un poco la muerte por PowerPoint, así que me la voy a brincar un poco. Pero lo que queremos básicamente, como pueden ver, reducir desperdicio, conservar mejor recursos, tener una mejor resiliencia, ser más competitivos como tal. Vean, por ejemplo, el teléfono el ejemplo de teléfonos inteligentes. ¿Se recuerdan de la parte de la mariposita, de la parte de materiales finitos, ¿no? De recursos no renovables? Ustedes van a ver al fabricante de partes que lleva al fabricante del producto, al proveedor de servicio y finalmente al consumidor. Y el consumidor puede venir y reparar, ¿sí? A darle mantenimiento a su producto, y eso obviamente va a ayudar también a darle a un proveedor de servicio más negocio a través del mantenimiento, y pueden cobrar un fee por eso. Tenía un amigo en San José, de hecho vivía en Curridabat, que tenía un negocio de reparación de celulares. No sé si eso todavía es popular en Costa Rica. Aquí en Guatemala ya no tanto, pero obviamente también gestionaba y generaba una fuente de ingreso interesante a aquellos que se dedicaban al mantenimiento, servicio y reparación de electrónicos, ¿no? Reuso y redistribución que llega al manufacturar, ¿sí? La parte de remanufacturar, reprocesar, reciclar. Pero ustedes pueden ver aquí, en Bolivia nosotros teníamos un caso de un emprendimiento de desechos, de reciclaje de desechos electrónicos, y ellos desarmaban las pantallas, televisores, computadoras, teléfonos, extraen todo el oro de los circuitos, las tarjetas madre, los microchips, las piezas de metal, y se va todo a sus diferentes cadenas de valorizables. El oro se funde, el metal se funde, y empiezan a vender todo este proceso, ¿sí? En una cuestión de proveeduría de materia prima reciclada para metales preciosos, conductores, plástico, metales, y en algunos casos a industrias que vuelven a recuperar eso. Tenemos un caso en Bolivia de una recicladora de baterías de plomo ácido para vehículos, ¿sí? Cuando la batería ya no está, la llegan a dejar a este depósito especial. La empresa se llama Batebol, Baterías de Bolivia. Tienen más de 50 años, y cuando implementamos con ellos este proceso de reciclaje de baterías de plomo ácido, ha sido un hit en los últimos 4 años. Obviamente, quitamos todo el aluminio, ellos lo vuelven a fundir, reparan todo el proceso, trituran el plástico, tiran el ácido sulfídrico, lo neutralizan con calcio para poder el control, obviamente, se acuerdan de fluentes y evitar contaminación, y todo el plástico triturado lo vuelven a procesar en nuevos moldes para baterías. El aluminio lo vuelven a fundir en las rejillas y le aplican la carga estática para poder generar de eso nuevas baterías totalmente nuevas, recargadas 100% de materiales reciclados. Y ha sido en Bolivia uno de los casos emblemáticos de negocios verdes que hemos apoyado con la organización en la que yo trabajo. Pero obviamente reciclamos esos materiales, evitamos la extracción de nuevos materiales, le damos obviamente un reprocesamiento a algunos componentes. En algunos casos los damos para donaciones de segunda mano, ¿sí? O hacemos mejoras y reparación. Y esto lo que hace obviamente es un efecto cascada en incrementar la preservación del valor del artículo en el tiempo, y obviamente extender la vida útil del mismo. Y aquí nos lleva un concepto llamado obsolescencia programada, y esta es una caricatura que me gusta mucho que dice, ¿cuánto antes de que el producto sea totalmente obsoleto? Y dice, pues casi cerca de 5 minutos después de que anunciemos el siguiente modelo. Y hay una risa malvada ahí, ¿no? Y estamos viendo, ¿no? Cada cuánto la gente cambia el teléfono. Y en algunos casos, los que son fan de Apple, que viene el nuevo iPhone y se van al nuevo teléfono. Y Apple tiene este programa de trade de tu iPhone viejo por el nuevo, y te dan un descuento para reutilizar las partes, porque las partes siguen siendo las mismas. Entonces, obviamente, ahí tienen un proceso de economía circular donde ellos agarran el modelo viejo, lo desarman, lo reutilizan, les dan a ustedes un crédito en la compra del nuevo modelo. Por lo menos eso en Estados Unidos es algo muy popular. No sé si en Costa Rica eso sucede,
pero obviamente vamos viendo cómo eso es un proceso que combate la obsolescencia programada. Porque en algunos casos el aparato funciona perfectamente bien, pero está diseñado para que después de cierto tiempo deje de funcionar, aunque todos los componentes estén en perfecto estado. Porque una actualización de software y ahora resulta que mis aplicaciones ya no corren acá y me obligan a comprar el nuevo modelo. Pasa mucho en electrónicos. Entonces, ¿cómo puedo yo también? ¿Se acuerdan la R de rechazar? No tengo que cambiar teléfono todos los años. Puedo cambiar teléfono cada 3, 4 años que el sistema operativo va a seguir funcionando bien y voy a minimizar mi huella material, que es, así como hay huella de carbono con las emisiones de gases de efecto invernadero, hay huella material con todos los residuos que yo genero mes a mes con mi consumo personal o de la empresa. Entonces, aquí terminamos un poco el tema. Me pasé 6 minutos, les pido una disculpa por eso, pero es un tema súper apasionante y obviamente, como les dije al inicio, es muy difícil condensar esto en una sesión de 1 hora. Pero si están interesados en profundizar un poco más, definitivamente tenemos algunas sesiones más. Pueden coordinar ahí con Julio también algunas sesiones de preguntas personalizadas si lo desean y podemos comenzar a platicar. Entonces, las conclusiones hoy. Para una pyme, definitivamente la gestión ambiental puede ser un desafío. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en la rentabilidad. Si no soy rentable, no puedo pensar en nada más. Y esto obviamente me pone en la posición de pensar qué sí está dentro de mi control hacer y qué pudiera con pequeñas acciones comenzar a manejar en cuanto a la gestión ambiental, en el uso del agua, en la energía, en las emisiones, en mis residuos, etcétera, ¿no? Y cómo eso me fortalece en un modelo de negocio donde podamos tener un caso como el de Batebol, donde dentro de 5 años ustedes tengan toda una operación de reciclaje para un proyecto de economía circular que les permita tener una nueva línea de producto en su empresa, ¿no? Obviamente la economía circular, pues no solamente es una cuestión ambientalmente responsable. ¿Se acuerdan que cuidar del medio ambiente es una responsabilidad ética de nosotros como seres humanos más que como empresarios, ¿no? También es una ventaja competitiva, hay que evaluar dónde puedo reducir costos, innovar. Les contaba este caso de nuestro cliente agroindustrial, es una exportadora de vegetales y de brócoli y arveja china, que también tiene unas polleras. Y todo el residuo del brócoli y de las arvejas que quedaba, en lugar de tirarlo al vertedero de cielo abierto, compraron un biodigestor y se descompone en el biodigestor y el metano que se genera lo queman para producir electricidad que alimenta sus mismas operaciones. Y todo el residuo que quedó después del metano descompuesto lo convierten en biofertilizante y es muy alto en nitrógeno y lo devuelven otra vez a su operación como biofertilizante y se están ahorrando costos también de producción en temas de fertilización de su operación. Entonces, si se dan cuenta, nos podemos poner muy creativos hacia dónde podemos aplicar estos principios y cómo obviamente llevarlo a la práctica en algo que es muy relevante para lo que yo hago. Así que somos Vanguard. Muchas gracias por su atención esta tarde. Nos vemos el próximo martes. Muchas gracias, Colin. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias también a los que estuvieron presentes en esta sesión. Al final de este ciclo de sesiones les vamos a hacer llegar la información con las presentaciones respectivas. Así que, y también les agradezco a don Gerardo, a Fabiana, a Vanessa, que estuvieron haciendo comentarios muy pertinentes relacionados con la parte de la conciencia, ¿verdad? En todos esos temas. Y, por ejemplo, lo que mencionaba también don Gerardo, que eso va también con la importancia de las políticas públicas en la materia, ¿verdad? Para darle un impulso mucho mayor. Así que reitero el agradecimiento a todos y todas. Nos vemos entonces el próximo martes con el tema gestión ambiental e involucramiento comunitario. Los esperamos en el mismo enlace y que tengan una feliz noche. Hasta entonces. Muchas gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias. Feliz tarde, gracias. Muchas gracias.